Damos gracias a Dios, damos gracias al cielo por el privilegio que nos da de nuevamente abrir nuestros micrófonos y llegar hasta sus hogares. Queremos que usted se sienta cómodo y que pueda disfrutar de la compañía que tenemos en este momento en una conversación y cómo Dios se comunica, cómo Dios se interesa, cómo Dios busca a cada oyente, a cada persona, a cada participante. Esperamos que sea su familia, que sean sus amigos y que ustedes puedan comunicarle a otros el horario y en la radio específicamente. De la mano con Jesús, el único propósito que tiene es que usted siga a Jesús. No tenemos la intención de perjudicarlo ni que nos dé ofrenda, nada. Solamente que Dios nos bendiga, que nos acompañe y nos apoye y que nosotros tengamos salud y que tengamos los recursos para poder seguir predicando el Evangelio. Voy a saludar a Hugo Montenegro, que siempre nos trae algo de la mano con Jesús, una experiencia, un sueño, alguna cosa que nos ayuda a ser cristianos. Bueno, agradecido nuevamente poder estar aquí y compartir con usted, así que vamos a una segunda parte, una segunda etapa, ¿cierto?, de este gran libro que es el libro de Daniel. Muchas gracias, Hugo. ¿Cómo está don Nivaldo Díaz? Agradecido de Dios, como siempre. Decir otra cosa sería un mal agradecido por las bendiciones que nos da cada día. Muchas gracias por tu colaboración, por tu tiempo. ¿Y a dónde vamos ahora? Llevamos en el capítulo 6 de nuestro estudio de este libro profético del Antiguo Testamento llamado Daniel. Daniel. Voy a leer ahora los textos de esta nueva situación que se enfrenta Daniel ante los gobernantes y dirigentes de este nuevo imperio, el imperio de los medios y de los persas. Voy a leer el capítulo 6, el Perdona, versículo 6. antes que ¿Sí? vamos para ¿Perdón? allá, estamos hablando de los medios de los persas, pero en territorio babilónico. Ellos conquistaron Correcto. Babilonia. Y Exacto. dentro de la conquista aún todavía está la cautividad de Israel, los de los judíos, que los que fueron cautivos por Nabucodonosor. Entonces habrían tres pueblos aquí, digámoslo. Uno, los babilonios, que son los originales. Dos, que son esta cautividad, un grupo de exiliados que llevaron castigados para allá. Y tres, los medos y persas que llegan aquí a conquistar y son los conquistadores de este territorio. Y aquí estamos entonces viendo el problema cristiano, el bíblico, la relación de Dios con esos extranjeros que están allí, con los nacionales que están allí, y cómo se relacionan con Dios. ¿Sí? Muy bien, exactamente. Gracias por tu contexto ahí histórico de la situación del capítulo 6. Dice así, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Medo-Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Parece simple, ¿ah? Porque tú ves que ellos estaban buscando, y lo que dicen ellos, a Daniel no le vamos a encontrar que ha sido fresco, que ha robado, que ha hecho mal su trabajo. ¿Dónde lo podemos pillar? Ah, tenemos que ver con su religión, con su creencia. Y ese es el pensamiento de estas autoridades que están bajo el rey, y Daniel también está allí. Entonces, como lo ven trabajar honesto, ordenado, correcto, seguramente nunca le tocó ir en sábado a ningún lado, porque tú ves que ellos observaban el sábado, pero no lo podían pillar. Entonces dijeron, bueno, ¿dónde? Y aquí lo hacen firmar un decreto medio engañado al rey. Lo toma de sorpresa esto y después se da cuenta que no pudo. Lo engañaron. Ese era ¿Pero por qué? Porque le tenían envidia, le tenían Correcto. mala leche a Daniel. Sí, alguien hace muchos años me dijo que el que hacía las cosas bien, aunque se vieran problemas, después se iba a descubrir que las cosas estaban bien hechas. Que siempre iba a haber Una respuesta. que Dios iba a responder ante esa persona porque tenía esos principios.
Estoy hablando de nuestra experiencia como Correcto. cristianos propia, digamos, en nuestro trabajo, donde sea, lo que sea. En nuestro barrio. Y nosotros dejamos a Daniel siendo presentado delante del rey y siendo honrado, como último edicto, ¿cierto?, de Sí, Belsasar, Y ¿cierto? después tuvo Un que ir al puesto funeral. enorme, grande. Exacto, tercero en el reino. Y cuando llega Darío, obviamente ve que lo que hay, y probablemente le contaron, mira aquí, el que sabe, este caballero que está acá, Ya un anciano de más de 80 años. claro, amigo de todos los reyes Sí. que han pasado por aquí, él el que interpreta, él el que tiene el Claro. espíritu de los dioses. De hecho, en la versión que tengo acá, es bien interesante porque dice que, que se constituyeron el reino Darío con 120 gobernadores. O sea, hartas provincias. Y claro, y dice, y sobre ellos 3 presidentes. Sí. Uy, uno era Ya Daniel. ocupa la palabra presidente Ujú. para esto. Y dice que uno de los cuales era Daniel. Sin embargo, dice, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes. Entonces, obviamente en este contexto, Darío se dio cuenta inmediatamente de quién era Daniel y probablemente en este tiempo que estuvieron juntos, porque esto no es que haya ocurrido de un día para otro, sino No, que no. ya pasó algún tiempo, obviamente todos se dieron cuenta, los gobernadores, incluso los otros 2 presidentes que habían, que ya Daniel era amigo derechamente de Darío. Por algo tenía estos, entre Claro. comillas, privilegios o ser mayor que ellos. Eh, y ahí donde ahora viene el tema de las envidias. Correcto, exacto. Y ahí es donde nosotros me acordaba de este consejo porque decía, cuando uno hace bien las cosas o cuando uno le hacen a hacer cosas medias raras, medio chanchullo, cosas por el estilo y uno se mantiene firme, claro, al principio todos le toman mal a uno por no querer hacerlo de esa manera. Claro. E incluso hasta pueden tramar cosas como lo que le ocurrió a Daniel, pero finalmente Dios siempre va a responder y a cubrir a sus hijos de eso y obviamente los que están a cargo de estas cosas siempre se van a dar cuenta. Y es aquí donde ocurre lo que está haciendo el relato bíblico. Dice, a ver, de una u otra manera tenemos que sacar a Daniel de aquí, porque Daniel es el que tiene más influencia sobre Darío. ¿A quién escucha Darío? A Daniel. Daniel. A nosotros nos escucha. todo, o nos escucha todo y la opinión de Daniel vale más que la de nosotros. Exacto, o sea, cuando nosotros vamos para allá nos dicen, "No, pero le contaron primero a Daniel, casi como filtro, Ya. ¿cierto?" Entonces obviamente había un celos de por medio, había una Envidia. situación, envidia, había Él se un... mantenía firme. Exacto. Y el que se mantiene firme siempre Dios, como dices tú, en algún momento lo usa. Hoy estaba recordando la historia de este soldado Desmond II, Ah. ¿verdad? Ya. Desde la película hasta el último hombre. Exacto. Él fue siempre fiel y tenía envidia de sus compañeros de armas, un soldado, ¿verdad? Que se propuso nunca tomar un arma, servir al ejército norteamericano como médico, pero no como un soldado con un arma para matar, sino como un soldado que sirva para rescatar vidas. Positivo. Positivo, y con toda la envidia que tuvo en el momento de la guerra, él demostró gran valor, mostró su fidelidad, como bien decías tú. Llegaba el momento en que se demostraba realmente quién era. Y Daniel lo demostró, ya había pasado ya todo el gobierno anterior. Es difícil cuando entra un gobierno, una nación, inmediatamente los ministros son cambiados. Todas las Claro. personas que son de libre disposición, de confianza del presidente, inmediatamente cambia todos los ministros. Los Y hay equipos, muy pocas claro. ocasiones que un ministro pase de un gobierno a otro. Y más aún cuando son de distintos partidos políticos. Claro, Como en y- este Bueno, caso. pero A eso voy, que ese era el caso de Daniel, porque Ya. Daniel era de un pensamiento totalmente ajeno a de todos los otros gobernadores. Era de una espiritualidad. Con toda seguridad todos los otros adoraban sus propios dioses y él era extranjero, era de otra religión, era un anciano además, que seguramente en aquella época, como a veces también ocurre ahora, menospreciaban esa edad, ya más de 80 claro, años, y que la claro. envidia, como bien resaltó, dijeron, a este hay que perseguirlo. Algo malo tenemos que encontrarlo para perseguirlo, pero se hallaron un ¿Dónde problema. buscamos? O sea, busquemos algo que no le encontramos. Claro, pero ¿con qué problemas se encontraron? No encontraron nada para hallarlo y acusarlo. Mentir, que no iban a tener pruebas para fundamentar una mentira. Así que se propusieron que este hombre intachable, que era fiel, no era un político corrompido, como a veces suele suceder,
sino que era un político totalmente intachable, que se dedicaba al servicio público y que no se pudo encontrar en él ninguna ocasión, como dice la Biblia, ninguna falta alguna. Y porque este anciano sabía dónde tenía que ir y a dónde su puesto le permitía entrar, no iba a lugares prohibidos, nadie podía decir si le faltaba esto o aquello. Por supuesto, yo creo que Daniel no era perfecto, pero se cuidaba en su vida social pública, Sí, porque sí. no, la gente podía decir realmente no hay nada Es que en qué fíjate poder que, acusarlo. claro, porque hasta que, aunque a uno le parezca una persona media pesada, como uno quiera, pero cuando una persona es transparente, porque siempre es de esa manera, uno sabe y uno lo respeta porque así a lo mejor puede estar en diferencias de opinión, de Claro, apreciación, pero tú confías en esa persona porque sabes que él o te va a decir siempre lo que piensa, o va a dar su opinión al respecto, pero él es transparente en estas situaciones. Y obviamente para ellos querían buscar otras cosas. Pues, si cuando tú llegas a un cargo de poder, el poder y la riqueza asociada a ese poder y las regalías asociadas a ese poder, obviamente hacen mella en las personas. Y cuando uno habla, por ejemplo, aquí de cualquier poder, por muy poco que sea, una alcaldía, un diputado, un senador, nosotros vemos como toda la gente dice, no, si claro. antes él estaba con nosotros aquí en el barrio y era re buena persona y ahora se fue para allá y ahora anda en estos autos, anda en estas cosas y ya nunca más lo vimos, Sí, cosas por el estilo. Sucede mucho. correcto. Nosotros mismos de repente en algunos tipos de organizaciones, incluso hasta las religiosas, de repente alguien lo nombra con algún cargo más importante, entre comillas, o de mayor renombre, y también muchas veces nos vemos involucrados en cosas de este En tratar estilo. de derribarlo. Exactamente, El entonces, chaqueteo, Sí. entonces yo creo que lo primero que ven en Daniel es que Daniel no está preocupado del poder, porque él desde un Mm, principio tenía claro que el poder no estaba en él. eso es correcto. básico, es Sí, fundamental. Él nunca dijo yo, sino que mi poder no es mío, es de Dios, Mi inteligencia no es mía, la interpretación no la tengo yo, la es interpretación el Señor la que me da recibí la de Dios. respuesta. bueno, Mm. debido a que no encontraron ninguna falta en él, tuvieron que tratarlo de vencer Inventar, con su propia arma. claro. ¿Qué es lo que hace él? Daniel oraba, ¿cuántas veces al día? Tres, 3 veces al siempre día. ora. Por lo tanto, inteligentemente, ellos dijeron, bueno, hagamos eso, que el rey firme un edicto y el rey lo firma con Pero engañaron. con la facultad del rey y las características de una ley de Medo-Persia que no se puede abrogar, que nadie podía orar en 30 días a ningún otro dios, a ningún otro hombre que no fuera al rey. Y él lo firma. Firma el rey el edicto y la prohibición de que nadie debía orar a ningún otro rey, a ningún otro dios. Quiero dejar punto suspensivo aquí con una pregunta y una interrogante. ¿Ustedes saben por qué Daniel abría las ventanas para orar 3 veces al día? Los voy a dejar metido hasta después de la música y después de la música vamos a responder esa pregunta, que no era por casualidad. Muy bien, estimados auditores, continuamos con nuestro estudio de Daniel capítulo 6. Vamos a leer ahora el versículo 10 para seguir comentando esta reacción del profeta ante este edicto, que prohibía que durante 30 días cualquier ser humano dentro del gobierno en el cual estamos enfrentando a Daniel podía orar a ningún otro Dios. ¿Qué hizo él? El versículo 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Bien, vamos a partir al tiro porque esto es muy interesante. Nosotros conocemos esta historia y sabemos que, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, siempre tenemos nosotros como el ideario de orar 3 veces al día, ¿cierto? Cierto. Sí. Y, y la razón es un poco más sencilla, pero un poco más espiritual de lo que nosotros pensamos. Eh, para poder entender por qué Daniel oraba hacia Jerusalén, tenemos que remontarnos a la dedicación del templo. Cuando Salomón entra al templo para ser dedicado y se hace la oración, hay una serie de circunstancias que establecen que si el pueblo fuera atacado, o hubiese pestilencia, o hubiese hambre, y el pueblo se arrepintiese de sus pecados,
orando hacia el templo, digamos, él los perdonaría y los salvaría. Y fíjense que el capítulo 8 de Primera de Reyes, el versículo 48, dice así. Y si se volvieren a ti de todo su corazón y de toda su alma y en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, lloraren a ti con el rostro a su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos y en el lugar de tu morada y su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo y que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan ellos misericordia de los que hubiesen llevado cautivos. Posteriormente, cuando Salomón estaba en su casa ya, Dios le responde la oración. No lo hizo en público, sino que se lo hizo en privado y le dice lo mismo, le repite las mismas cosas, y entre ellas dice: y si mi pueblo fuere llevado cautivo y estando en este lugar oraren hacia esta casa, hacia este santo templo, yo iré y perdonaré sus pecados. Recordemos que Daniel estaba cautivo y su intención de orar con las ventanas dispuestas hacia Jerusalén no era de soberbia, no era para que lo vieran, no, todo lo contrario. Él Era estaba confianza. humillado pidiendo el perdón de los pecados del pueblo, porque así lo había prometido el Señor a Salomón. O sea, intensificó, aumentó su oración porque estaba pidiendo piedad, misericordia. Exactamente, entonces fíjate había que- ese perdón, y esa es la razón por la cual Daniel oraba hacia Jerusalén. Los gobernadores, los sátrapas, con toda seguridad estaban espiando, y yo imagino que inmediatamente el primer día de esta orden, dice el texto que vamos a leer, Daniel oraba como antes. Mm. Eso- Él eso es abrió, interesante. ¿verdad? Abrió las ventanas y oró. Inmediatamente llevaron esa condición como una rebeldía hacia el rey. O Y sea, le- su escrito, al edicto que habían conseguido escribir y mandar. Correcto, y le dice, mira, Daniel, te faltó el respeto, Daniel está yendo en contra de ti. ¿Ya? De ese escrito, de ese decreto. Claro, como que te faltó esa distorsión tan humana de distorsionar la verdad, porque era realmente, no era el propósito de Daniel ese, ustedes lo han dicho muy bien, por qué por qué razón él estaba orando, pero era lo que ellos esperaban. Fueron donde el rey y nuevamente le refutan, esta es una ley de Medo-Persa, tú mismo la firmaste. No puedes romperla, no puedes desecharla. Y sabe que no puedo Claro. evitar comparar a Darío con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, después que pasaban las cosas, él adoraba. Correcto. Pero aquí Darío demuestra otra cosa, lo que me hace pensar en la relación que tenía Daniel con Darío. Porque dice, ellos van a acusar a Daniel, y el versículo 14 dice: el rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera. O sea, ahí Le se pesó. dio, se Cayó dio, en la. se dio cuenta que lo Le habían dolió. engañado. Claro, ahí Claro, le o sea, dolió, tuvo todo el porque- día prácticamente. porque nunca no se percató de que su amigo, que Daniel Correcto. hacía eso. O sea, yo creo que a la hora que se acuerda que Daniel hace eso, no lo firma. Y sabe él que no puede hacer otra cosa, porque era una ley de Medo-Persia, que no podía hacer otra cosa que no. Que fuera en contra de los principios de Daniel. Hasta hoy se escucha ese término, la ley de Medo-Persa, Exacto. ¿verdad? Como algo que no se puede cambiar. Entonces, fíjate que sigue diciendo, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Claro, Hasta todo la el puesta día, del ¿verdad? sur, O toda la noche, trabajó toda la noche. para ¿Cómo? librarle. Buscar un resquicio Claro, legal, ¿cierto? ¿verdad? Y no hubo caso. O sea, aquí tenemos Sí. a la diferencia de Nabucodonosor, que se arrepentía después que, además que pasaban las cosas. Aquí Bueno. no, o sea, Darío dijo, chuta, Es que fueron astutos los tipos, porque lo escribieron y tú ves que ahora le van a decir, ya, pues rey, ¿qué estás haciendo ahora? Ya, cumple. Mira, la ley no se puede romper, Claro. y etcétera. O sea, los tipos lo acosaron. lo siento, hemos Correcto. conversado con nuestros asesores y no hay caso. No hay caso. Todos lamentamos lo que le va a pasar a Daniel, pero no tenemos cómo. Y tuvieron que cumplir. Mm. Entonces el rey dice que mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y nuevamente está aquí lo que hemos comentado de Darío, su disposición. Dice, ojalá
tu Dios te libre. Y el lanzado Daniel ahí al foso de los leones, con toda seguridad pensando que iban a ser las últimas palabras, que iban a poder intercambiar este anciano con este rey. Y qué bonito lo que dice el versículo 18, porque obviamente él tuvo que estar ahí, vio cómo se cerraba la piedra y todo lo demás, pero el versículo 18 dice, fuese luego el rey a su palacio, y acostóse y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Fíjate que Claro. esto demuestra la preocupación y la tristeza y que ojalá tu Dios te libre, te ayude. Ahora, fíjate que hay una cosa interesante ahí que no sé en qué versículo va, que cuando pusieron el sello, El pusieron sello. el de los Mira. príncipes para que el rey no fuera en la noche a remover la piedra y Claro. sacarlo. Ponen dos sellos cuando normalmente ponían uno. Aquí Sí. ponen el sello del rey y ponen el sello de estos tipos que son los que quieren que Daniel muera. Ahora, lo que relatas tú Sí. es doloroso porque es un amigo. En el fondo te voy a tener que echar a morir. Lo metieron a ese lugar donde humanamente tenía que morir, pero antes de una hora. Me gusta esta figura que tú acabas de resaltar, porque siempre lo leo y me trae a la mente la sepultura de Cristo, que también es un lugar de muerte, y dice que el rey mandó a sellar. Pusieron una piedra, pero puso su sello también ahí, como demostrando ya este hombre ha muerto, ya nada lo puede, Parar. nadie puede venir aquí a robar su cuerpo, ya está determinado su fin, y aquí la historia terminó. Quizás el rey también pensó lo mismo, dijo, bueno, hicimos todo para salvarlos, pero ya él muere, sellemos esto y nos olvidamos y la historia se termina aquí. Y por eso que él se va y se va a su palacio triste y Claro. dice, por favor, ni música toquen, no quiero Correcto. escuchar a nadie. Y al otro día, teniendo esta esperanza, sabiendo Que lo que había viene, pasado con Daniel sí. anteriormente y lo que había pasado con sus amigos, Mm, todo lo que cómo Dios los había protegido a ellos, dice que se levanta muy temprano de mañana y fue a prisa al foso de los leones para ver si acaso Dios había hecho Actuado. algo en favor de Daniel. Lo mismo del sepulcro, muy de mañana dice Mm. el texto, ¿verdad? Las En mujeres, el caso de Jesús, las mujeres que fueron claro, a ver. Exacto. en el caso sepulcro de Jesús, muy de mañana fueron y encontraron, ¿verdad? La resurrección. ¿Y qué encontró aquí Darío? Llama, dice, ¿verdad? Claro, llama para ver si está vivo. ¿Qué Sí, pasó en el esa fondo? esperanza es la palabra que ocuparon aquí ustedes, Correcto. ¿verdad? Él tenía esa esperanza, él tenía. Y Oye, qué llamó. alegría. Qué alegría dice el texto cuando, sí, oh rey, aquí estoy vivo. Ah, sí, Imagínense. sí, porque fíjate que dice, llegóse del foso, llegándose al foso, llamó a voces, pero dice con voz triste, con voz triste. Casi como que no quiero preguntar para no tener la respuesta. O quizás esas preguntas que uno piensa que no había respuesta. Claro. Es que era Pucha, a lógico lo que no mejor hubiera fue a respuesta. lamentarse nomás. Daniel, quizás te pudiera haber ayudado, te ha Siervo del podido Dios librar de los viviente, leones. siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Claro. Oye, qué alegría para el tipo cuando escucha una voz del fondo del pozo que le está respondiendo vivito. Y Daniel responde en un no resentido. ¿No? No. Porque mira, hombre, tú que quisiste matarme, mira ahora cómo estoy, pude librarme, sino nuevamente rey, alabando al rey. Su alabanza humana que le correspondía como respeto más que alabanza, ¿verdad? Más que adoración. Rey vive para siempre. Mi Dios me ha liberado nuevamente. Ya porque Yo no he cometido error, dice ahí. claro, fue cortés, fue cortés. Sí, No, pero es que además recordemos que el rey hizo todo lo que podía haber tratado de Por hacer. supuesto. O sea, ellos eran amigos, yo vuelvo a insistir Sí. aquí, Daniel tenía amistad con Darío, fuerte. Por eso que Daniel ve también todo lo que Darío se esforzó por y se dio cuenta que esto no era un tema de él, no era un tema de Darío, Ujú. que él también había sido engañado para poder hacer esto. Por eso que obviamente le responde de esa manera. Y qué gran testimonio, o sea, Darío probablemente había escuchado las cosas que habían pasado en Babilonia anteriormente, ¿cierto? Pero ahora le toca ver con sus propios ojos cómo el rey, el Dios de Daniel, lo libraba de este tipo de cosas.
Probablemente cuando escucharon del horno de fuego de los amigos de Daniel, porque imagino que ese acontecimiento tiene que haber sido contado en todos los alrededores, Claro. se sorprendían, pero decían, ah, eso son historias. Ahora Darío lo ve con sus propios ojos, ¿cierto? Y ve, y ve cómo Dios lo salva. Dice el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Este sí que era, así, le sí. faltaba, O sea, no sé qué paso le faltaba para bautizarse nomás, pero claramente aquí hay un hombre, dice, que habitan en toda la tierra, paso sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino, que todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Sí. Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino que tal no será desechado, ni su señorío será hasta el fin. Quien pero, salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Ahora, ¿por qué no se comieron los leones a Daniel? Dice que un ángel, ¿verdad?, Mm. cerró sus bocas. El, bueno, los ángeles también en su ministerio, que no debemos olvidar también en el día de hoy. sí, claro. ¿Qué oportunidad tendremos en el cielo cuando los ángeles nos revelen cómo nos cuidaron Sí. en cada situación que para nosotros pasaron totalmente desapercibidos ellos, y quizás la misma situación, pero van a decir, mira, en un momento tú tuviste casi por morir y te rescatamos? El ministerio de los ángeles a veces está muy olvidado en nuestra vida cristiana, y están Cierto. ahí Somos tan para materialistas ministrar. que se nos olvida. Algunos pueden decir, no, es que los ángeles que pusieron ya estaban recién comidos. Claro, los leones, Los leones, porque claro. dije los No. ángeles, nada que- los Pero leones estaban recién comidos, antes, ¿cierto? antes que vamos Claro. para allá, porque ellos se van a servir un buen plato después. Hay una cosa que quiero Eso destacar. demuestra que no era esa la razón, Ya. entonces. Sí, correcto. Vamos antes a una cosa. Sí, Cuando este rey escribe en mucho más territorio, más gente, porque tú ves que es medo-persa, cuando escribe Nabucodonosor, crean en el Dios de Daniel, estaba hablándole a los babilonios, a las sí, provincias que ellos tenían conquistado. Ahora medo-persa, Babilonia, es más territorio, es más gente la que recibe este mensaje. Es una oportunidad como Dios se va dando a conocer. Tú ves que cuando veíamos en otro momento así de Jerusalén, eh, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Entonces acá el hecho de Daniel queda registrado en muchos más lugares y a más gente, porque Dios quiere salvarnos a todos, y nos busca cómo llegar. Ustedes no supieron, ahora hay un correcto. decreto que lo envió el rey un poco más allá de la distancia. Y si quieren, para que no nos vamos sin terminar, ¿quiénes van a ser los que van a solucionar el hambre de los leones? Porque, ¿qué pasó con los que lo acusaban? Daniel salió, fue con el rey, de haber hecho un festín el rey en su familia, un abrazo, pero ¿qué pasó con los que habían acusado falsamente a Daniel? Se lo comieron los leones, ¿no? Se los comieron los leones. Y el rato bíblico dice que es impresionante porque dice que no alcanzaban a caer al suelo cuando ya los leones se lo estaban devorando. Pero mira, Solamente más allá de repente uno la alegría que tiene de que triunfe el bien y el mal La sea justicia, castigado, ¿no? se haga justicia y todo, nuevamente tiene que ver lo que conversamos la semana pasada con las oportunidades que Dios nos da. Y en esto nuevamente Dios exalza a Daniel y lo vuelve a poner, ¿cierto?, sobre un lugar importante, y ahora desecha a los que desechan a Dios, reciben su castigo. Correcto. Y yo creo que eso es importante. Con Belsasar lo vimos también de esa manera, pese a que tuvo la mano de Dios ahí, que tuvo a lo mejor la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. En la Biblia siempre vamos a encontrar ese mensaje, Dios dándonos una oportunidad para el arrepentimiento. pero aquí hay algo quizás triste dentro de todo esto. Los tipos eran los que hicieron el asunto, pero murió su mujer y sus hijos. O sea, yo soy responsable de mi casa en el fondo. Mm. Tengo que obrar por mis hijos. Hugo tiene hijos, Nivaldo, y yo tengo hijos. Entonces tenemos que orar por ellos y luchar, porque aquí, en este caso, el error que cometió su padre, los metieron al foso a la esposa y a los hijos. Muy bien, nos vamos a despedir. No sé cuántas horas me gustaría seguir aquí, pero tenemos que hacer otras cosas y ustedes tienen que ir a sus actividades. Muchas gracias, Hugo, por tu colaboración.
No, uno se entretiene con esto. Se dan cuenta que muchas de repente las personas cuando hablan del libro de Daniel, profecía y se cierran. Sí, Y nosotros hemos avanzado 6 capítulos con una maravilla, Y queremos seguir, po. que, con una claridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿cierto? Que realmente el libro de Daniel es un libro maravilloso. Así que nada, pues, todavía nos vamos en la mitad del libro. Ya, sí. Nos quedan todavía seis capítulos más, que ahora sí se nos van a empezar a venir las profecías encima y Dios nos guíe para poder seguir la línea que él nos quiso mostrarnos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Don Nivaldo, muchas gracias. Sí, y también, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado, por seguirnos, y también queremos que inviten, compartan, y que Dios siga siendo también, y sus ángeles, quien los cuide y los proteja. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por compartir. Queremos que no desechen esta oportunidad porque un capítulo nos lleva al otro. Entonces ustedes ven que ya estamos, como dice Hugo, en el sexto capítulo y hoy día estamos hablando de Babilonia, pero los babilonios pasan a segundo o tercer plano porque aquí estamos hablando de los medios, de los persas, estamos hablando de un rey invasor y estamos hablando de los cristianos que están allí perseverando, buscando cómo poder defender su verdad. Y Dios ha usado a estos hombres para testificar cuál es lo que espera de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta sus hogares y compartir la Biblia, la palabra de Dios.